Aquí estamos de nuevo en Nadie dijo que fuera fácil, un espacio para hablar sobre cómo las ONG de justicia global nos relacionamos con la ciudadanía y con el cambio social. Este podcast forma parte de un proyecto que arranca ya por 2018 y que entendemos como una conversación. Creemos que con la que está cayendo, las organizaciones debemos hablar más de esto, de qué papel jugamos y de cuál debemos jugar en esta guerra o terremoto cultural en el que muchas de las cosas que dábamos por sentadas se están moviendo y muy rápido. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Para movernos en este terremoto, en el marco del proyecto, hemos desarrollado unas herramientas para analizar cuál es nuestro impacto cultural, cuál puede ser, y una formación para todas esas acciones que queramos implementar para mejorarlo. Esta conversación siempre fue necesaria, quizá ahora más que nunca, y nuestra intención es hablar, conversar e impulsar el diálogo con humildad y desde la contradicción, la duda y la incoherencia. Qué bien explicado. Y una de las cosas que han salido muchas veces en esa conversación sobre cómo podemos hacer las organizaciones para ser más eficaces culturalmente, ¿no? En ese impulso de los cambios que buscamos o que decimos que buscamos, es que igual estaría bien que miráramos hacia afuera o más hacia afuera, ¿no? Que pusiéramos la mirada en espacios, en procesos en los que ya hay gente, ya hay movimientos que están impulsando cambios, que están construyendo esos procesos de cambio y que están haciendo participación también, ¿no? Que están como abriendo espacios en los que la gente está hablando, conversando y también impulsando cambios políticos y sociales relevantes, ¿no? Y por eso una de las cosas que pensamos cuando empezamos a buscar nombres, ¿no? Para esta conversación era que ojalá pudiéramos hablar con alguien del sindicato de inquilinos, ¿no? Pensamos en algún momento, porque cuando pensábamos, cuando poníamos el foco en los procesos sociales, en los movimientos que están emergiendo y que realmente han adquirido como un peso cultural y político, igual no muy esperado hace unos años, pues no hay tanto para elegir, ¿no? No hay tantos espacios de esperanza, digamos, y el sindicato es uno, claramente, ¿no? Y por eso hoy estamos con Sandra Mora, que es portavoz del sindicato de inquilinos. Muchas gracias, Sandra, por dejarte engañar, te decía antes, y por animarte a esta conversación, que esperamos que sea súper interesante. No querías que dijéramos mucho sobre ti, pero a mí sí que me apetecía pues contar, porque creo que también es interesante, que estás investigando en la Autónoma en un grupo de investigación sobre comunicación, retórica y poética. No sé si lo he dicho bien. Y me parece que, bueno, pues igual a priori no es algo como que esté en el núcleo de esta conversación, pero al mismo tiempo un poco sí, ¿no? Un poco sí, porque si vamos a hablar, ¿no?, de narrativas y de marcos, pues ¿qué es eso sino retórica y poética, ¿no? Pues vamos al lío, ¿no? Si os parece. Muy bien, es que me he quedado con lo de la poética. Pues vamos a ir de la poética a mirar el contexto, con toda la que está cayendo, con la ultraderecha, todas las narrativas antiderechos, el belicismo, y en ese entorno tan hostil, que podíamos esperar tan poco fértil, surge el sindicato de inquilinas, que se consolida como actor muy rápidamente y entra en el debate político y mediático, y que consigue situar con mucha fuerza pues narrativas centradas en la vivienda como derecho, ¿no? De un problema que ya hacía más de una década que estaba ahí latente, pero que se enmarca como con esa connotación de emergencia, ¿no? O sea, como con mucha eficacia, ¿no? Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a tener este impacto, ¿no? ¿Qué pensáis que pueden ser las claves de acertar, ¿no?, de conseguir enmarcar? Yo te diría que, o sea, para empezar, por un lado, ya desde fuera del sindicato, la situación realmente se ha ido convirtiendo en una emergencia. O sea, ya no ha sido solo el marco que se ha ido creando, sino que realmente la situación ha empeorado ostensiblemente. Y yo creo que ahí lo que ha sido bastante exitoso ha sido el empezar a desautomatizar cosas. O sea, el dejar de dar por sentadas igual algunas situaciones que vivíamos las personas que vivimos de alquiler y que hemos ido normalizando durante todos estos años. Algunas eran ilegalidades, otras simplemente son situaciones incómodas o desagradables, como tener que irte de tu casa cuando se acaba el contrato. Y creo que un poco la clave ha estado en llegar a desautomatizar eso, a que ya no lo demos por sentado, que eso tiene que suceder. Y eso yo creo que ha sido un poco como el núcleo de lo que ha ido moviendo a la gente a decir, oye, igual esto no tendría por qué ser así, ¿no?
de alguna manera. Desnaturalizar también. Sí, diría yo, ¿no? exacto, Estaba eso pensando es. un poco en Esa idea. cómo justo desnaturalizar la pobreza, la injusticia, ¿no? Y en este caso esa situación como de vulneración. Eso es. Entiendo, ¿no? Dejar de normalizarlo, ¿no? Por así decirlo. Y cómo, o sea, está esta narrativa, este concepto, por ejemplo, del rentismo, ¿no? O sea, que nos parece como uno de los estandartes, ¿no? De qué rápido se ha hablado de esto, y nos apetece como conocer la trastienda del sindicato, o sea, cómo es ese espacio y ese proceso en el que se cocinan estos conceptos, cómo se construyen. Bueno, cuéntanos así. Pues hay mucho trabajo en equipo, la verdad. O sea, lo que hay es varios grupos de gente que está trabajando y colaborando para llegar a tener una comunicación fuerte, coherente sobre todo consigo misma, y llegar un poco como a ver cuáles son, de todos los aspectos que afectan a la gente que vive de alquiler, aquellos que son como más profundos y que van a abordar más directamente el problema. Por ejemplo, la idea de deslegitimar el rentismo, ¿no? Que es una propuesta muy fuerte del sindicato con la que insistimos un montón. O sea, es una colaboración y también un aprendizaje de errores de movimientos previos, ¿no? Muchas veces hablamos de cómo se organiza, por ejemplo, el 15M, otros movimientos de base de los 2010 y dónde fueron a parar y qué pasó con sus narrativas o su comunicación y cómo al final, por H o por B, pues muchas no llegaron a movilizar a mucha gente o se acabó disolviendo esa movilización, ¿no? Entonces, hay mucho ensayo-error, hay mucho aprendizaje de otros grupos que llegaron antes de nosotras y de otro tipo de organizaciones. Y sobre todo yo creo que hay mucho aterrizar. O sea, hay mucho decir, vale, igual tienes una narrativa súper elaborada, pensada por un montón de gente que es un coco que está ahí pensando un montón, pero hazla sencilla, saca 3 ideas fuerza y repítelas constantemente. Y esa es la manera de que suela calar, la verdad. ¿Y cómo, o hasta qué punto incorporáis en ese proceso, ¿no? de diseño de cómo hacerlo, ¿no? En ese ensayo y error? Pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de los otros. Iba a decir los malos, pero no necesariamente, ¿no? Pero digamos, de todos esos actores que están trabajando en sentido contrario, ¿no? O sea, que también están pensando, diseñando marcos, narrativas, en parte para deslegitimaros a vosotros y a nosotras también, y a otros movimientos sociales, y también para imponer, para renaturalizar justamente lo que antes hablabas, que queréis desnaturalizar, ¿no? La pregunta sería un poco como, ¿hasta qué punto estáis en guerra cultural? O simplemente estáis, bueno, esto es lo nuestro, vamos a imponer o a reforzar esos marcos y a partir de ahí seguimos trabajando. ¿Cómo veis eso? Yo creo que ahí es también mucho elegir los espacios en los que si quieres llevar a cabo esa lucha de esa guerra de marcos. O sea, efectivamente, nosotros lo que se pensó desde un principio era generar marcos que conviniesen, ¿no? Y que tuviesen un sentido para nuestra forma de entender todo este proceso de financiación de la vivienda, bla, bla, bla. Y intentar no comprar el marco, intentar desplazar el marco. O sea, no tanto, porque en el momento en el que entras en el marco yo qué sé, de ser rentista o de alguien que tiene 120 pisos en Airbnb o lo que sea, estás, digamos, perdiendo tu legitimidad porque has aceptado que su marco es mejor que el tuyo. Entonces, un poco lo que siempre solemos intentar es desplazar el marco y decir... Tarará. Y entonces, de repente, acabas tú logrando poner tu narrativa en el centro, las personas que tú crees que deberían estar en el centro las pones en el centro y al final es un poco como un ten con ten, ¿no? En el que quizás pues, los otros actores con los que tienes que hablar van a intentar colocarte su marco, pero tú tienes que, digamos, creer en ese marco que has creado, creer en que mucha gente se va a identificar con él, porque es verdad que es un problema masivo, y tener, digamos, esa capacidad de decir, vale, igual me están llevando por otro sitio, pero yo voy a desplazarlo y voy a poner mis ideas en el centro y no voy a dejar que esta persona me venda su marco, ¿no? Para estar mucho más cómoda, porque al final en tu propio marco siempre vas a estar más cómoda que en el del otro. Interesante eso. Qué difícil, ¿no? Sí. O sea, como tener la conciencia, ¿no? Permanentemente de... Porque al final el marco es una cosa aprendida y claro, es muy fácil resbalar, sí, ¿no? Al otro. Y yo no digo que no pueda haber ocasiones en las que sí igual tiene sentido disputar, por ejemplo, a veces hay datos tan explícitos, ¿no? Que tiene sentido entrar en el marco de esa persona para disputarlo, ¿no? Por ejemplo, con la ocupación muchas veces sí que se te arrastra un poco a este marco, ¿no? En el que estamos ahora de que el inquilino es un ocupa, ¿no? Que está como fluyendo un poco por los medios y sí que igual merece la pena entrar a hablar de verdad de lo que es ocupación, de lo que es un delito de usurpación, etcétera, y con cifras, pero es verdad que yo creo que ya en el momento en el que estás entrando ahí estás un poquito en desventaja para convencer un poco a la audiencia de cuál es tu visión del problema. Porque al final una narrativa es una visión del problema concreta, ¿no? Y de quiénes son los culpables, quién va a poner las soluciones,
cómo se tiene que organizar la gente para salir de ahí. Entonces, yo creo que muchas veces el esfuerzo cognitivo de pelear dentro de un marco es menor que decir, yo tu marco no lo cojo, yo te digo cómo lo veo yo y ahí desde ahí ya, si quieres, podemos mantener una conversación. Sí, ahí también perdona, que estaba pensando, antes decías que qué difícil, ¿no? Pero yo también cuando antes hablamos, también pensaba que esperanzador, ¿no? En el sentido de que a veces nos ponemos la excusa, las organizaciones, las personas, ¿no? Que estamos ahí como intentando impulsar cambio social, o como lo queramos decir, de que los marcos son muy profundos, ¿no? De que es muy complicado tocarle a la gente según qué cosas de su visión del mundo, y sin embargo, los marcos con los que os metéis vosotros igual son de los más antiguos, profundos de la sociedad española, que es algo como muy específico de España, ¿no? Aquello de no queremos un país de proletarios, sino de propietarios, ese clasicazo, ¿no? Esa gran frase que yo creo que resume muchísimo, brutalmente el marco político de hacia dónde se quiso llevar algunas cosas en este país, y eso hace 80 años. Sí, hace eso, mucho ¿no? tiempo ya. O hace 70, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo nos hemos hablado como sociedad a nosotros mismos como si todo el mundo fuera propietario, ¿no? Efectivamente. Y eso es un poco lo que ha quebrado ahora. Entonces, precisamente ahí yo creo que está tanto el potencial movilizador de ese marco como, por ejemplo, que haya mucha gente joven que se esté metiendo al movimiento, ¿no? O sea, en esas expectativas frustradas, que eso también moviliza mucho. La frustración, la verdad, que mueve bastante a la gente. Decía, a mí me habéis dejado fuera de esta conversación, sí, ¿no? absolutamente. Que también hay que tener en cuenta que ha habido gente que siempre ha estado fuera, ¿no? En el sentido de que siempre ha habido inquilinos y siempre ha habido gente que, sobre todo población migrante, racializada, etcétera, que estaba crónicamente en el alquiler. Pero es verdad que ahora quizás es un poco cuando esos marcos interpelan a más personas, esa idea, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que está llegando a más gente con la situación que tenemos ahora. Pues mira, justamente la siguiente pregunta que teníamos era sobre la participación, ¿no? Que acabas así de empezar a esbozarlo, parece como un problema estructural en organizaciones como la nuestra, ¿no? En organizaciones más, diría, como más tradicionales, más convencionales, esa insatisfacción permanente, ¿no? por ver cómo la participación se va diluyendo o al menos tenemos esa percepción, ¿no? Y participación en general de las bases sociales, muy en particular de la gente joven, ¿no? Sin embargo, pues como decimos muchas veces, miramos al sindicato con envidia, no sé si sana o no, porque claramente es un espacio netamente participativo, o al menos como lo parece, y parece como si fuera muy fácil, ¿no? Entonces también vamos un poco a esa trastienda también de la participación, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que es esa participación? ¿Cómo se logra? ¿Por qué? ¿Cómo explicarías tú ese hecho diferencial del sindicato de inquilinas? Yo creo que existe mucho la sensación cuando empiezas a militar, que yo tampoco llevo tanto tiempo en el sindicato, de que realmente es un espacio muy abierto. O sea, por ejemplo, estos grupos de trabajo de los que hablaba antes son abiertos a la militancia, o sea, no son espacios cerrados donde la gente no hable. Estas narrativas de las que hemos hablado se negocian entre un montón de gente, se votan en asamblea. O sea, creo que se siente como un espacio muy hazlo tú mismo. Entonces, la gente lo ve como algo agradable, donde también es verdad que hay mucha gente joven. En parte creo eso, porque nos ha interpelado muy directamente y porque nos hemos enfadado mucho, entonces nos hemos metido todos a esto. Pero en parte también porque creo que hay muchas afiliadas que no son tan jóvenes, pero que igual, pues yo qué sé, por cuestiones de tiempo y de organización y todo, pues igual ya se sabe que los jóvenes igual somos un poco más idealistas con estas cosas y nos metemos más a saco, ¿no? Pero creo que hay una cosa ahí como de sensación de compartir un problema generacional casi, como es la vivienda, y de tener como la sensación de que el sindicato es un espacio muy transparente, donde es verdad que pues eso, puedes pulular un poco por todas partes y sentir como que en todos lados tienes algo que decir. O sea, como que esa desjerarquización que tiene en muchos sentidos, yo creo que ayuda a que la gente tenga más ganas de participar. Y siempre hay mucho de que los roles no sean fijos, vayan rotando de alguna manera, y también como de intentar animar a todo el mundo a probarse, a como generar esa autoestima en la gente, ¿no? Como para que diga, oye, igual tú nunca has hecho esto, pero yo me pongo contigo y lo hago y ya ves un poco cómo va funcionando. Entonces, claro, obviamente no es algo profesionalizante, ¿no? Quizás hay otros espacios que requieren sí que haya roles de personas que trabajan de eso, que son expertas o lo que sea, pero en general creo que hay una sensación eso como de democratización interna que facilita que la gente se venga. Y también un detalle muy importante, que es fusionar lo político con el ocio. O sea, la idea de hacer eventos un poco más de ocio, de sacar a la gente para cosas un poco más de, pues yo qué sé, de pasar el rato juntas, tomarte algo, no sé qué. O sea, yo creo que eso también hace que no tengas la impresión de que la militancia es un deber o algo muy serio,
sino un espacio en el que no solamente la gente, o sea, no solo canalizas tu rabia, sino que encima haces amigas. Entonces yo creo que eso es un plus. ¿La gente llega como con esa predisposición a participar? O digamos que es algo, porque claro, yo lo veo desde fuera, estamos muy desacostumbradas a participar, ¿no? Entonces, es algo que la gente llega y dice, uy, si de pronto se puede estar de otra manera en los espacios, tengo curiosidad por saber cómo es ese proceso. Eso es algo que realmente hay que desautomatizar también, porque hablábamos antes de asistencialismo precisamente, y es verdad que el reflejo que tenemos muchas cuando venimos a estos sitios es, tengo un problema, ayúdame. O sea, no hay tanto esa idea de llego a un espacio que es compartido y entonces hacemos una asamblea en la que todas nos ayudamos entre... Eso es algo que no tenemos para nada interiorizado, para nada. O sea, normalmente es la idea de yo te pago y tú me das un servicio, ¿no? Entonces, eso es un proceso. O sea, que la gente llegue a la asamblea, observe que otras personas tienen sus problemas, se empiecen a ayudar entre ellas, vean que no hay... Porque todo el mundo, yo creo que cuando la primera vez que llega, busca al jefe, instintivamente. ¿Quién es el que sabe aquí, no? ¿Quién es el que sabe de legal? Claro, claro. O sea, tenemos esa intuición inicial, yo creo todas, de buscar dónde están esos roles dominantes, y es el paso del tiempo y el intentar persistir y que la gente siga viniendo lo que va como un poco desjerarquizándolo y haciéndolo más natural. Pero yo creo que de primeras eso está ahí. De hecho, hay personas, evidentemente, que igual no se sienten cómodas con esa dinámica, que sí que necesitarían ese tipo de apoyo un poco más, en mi opinión es un poco paternalista, pero bueno, que necesitan eso y al no encontrarlo se sienten un poco más incómodas. Entonces, también es un reto dar a la gente esa especie de autoestima, ¿no? De decir, vale, aquí nos vamos a ayudar entre todas porque podemos hacerlo entre todas, porque nadie tiene por qué hacerlo genial, nos podemos equivocar en lo que estamos intentando, pero sí que es verdad que intentar abandonar esa posición más como asistencialista, ¿no? De los sindicatos de servicios, creo que da un ambiente mucho más cohesionado quizás y menos sensación de roles, de este sabe, este no, porque entonces si se va el que sabe la gente se desorienta, etc. Entonces sí que es muy lento. La idea de organizar a todo el mundo, que todo el mundo tenga sus herramientas sindicales, es mucho más lento, pero creas una base, creo, más sólida quizás, que si hay 2 o 3 que saben y organizan una asamblea y la gente pues va viniendo. O sea que quizás en ese sentido y poquito a poco construyendo base y una base organizada también ha sido un éxito del sindicato en ese sentido, porque creo que ha garantizado que se establezca mucho y que resista un poco a esos cambios de roles, ¿no? Que creo que es un poco la prueba de la organización, es cuando la gente que sabe se va. Si eso puede seguir sin esa gente, quizás es que se ha organizado bien, ¿no? Total, ¿no? Llegar a construir esa cultura de participación que ojalá estuviera ya claro, como implantada, ¿no? En los genes o en la primaria, ¿no? Pero no lo está claramente. Para nada, ¿no? efectivamente, y esa sí. construcción pues es un reto siempre y sí, pues os miramos un poco con envidia Un sana, poco, ¿no? Un poco... que tiene que ver con procesos, pero también bueno, pues con causas, ¿no? Y con la pertinencia de los momentos sociales y políticos. O sea que no creo que todo sea, por así decir, culpa de lo que las organizaciones hemos hecho mal, ¿no? Sino que quizá el espacio que ocupamos ahora mismo, las organizaciones de justicia global o de cooperación, pues es otro, ¿no? Y como que de alguna forma pues sí que nos toca un poco mirar de reojo y con envidia y aprender, que también para eso sirve la envidia, ¿no? A espacios como el vuestro, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, no tiene por qué ser, o sea, como que puede ser productivo también, ¿no? Y también nos interesa, ¿cómo veis como la relación de vuestras demandas, vuestras causas con el resto, ¿no? Lo que quiero decir es que, en teoría, digamos, ¿no? Y eso yo creo que lo decimos muchas en la sociedad civil, ¿no? Que, bueno, en nuestras causas concretas, más o menos sectoriales, pero en realidad como que todo responde como a muchos factores transversales que tienen que ver con un sistema económico o socioeconómico que no cuida ni a las personas ni al planeta, por decirlo así mal y rápido, ¿no? Y que eso está un poco en el fondo, de forma pues, transversal y estructural, y como que contra eso es un poco contra lo que todas luchamos, ¿no? Y sin embargo luego a pesar de ese diagnóstico más o menos común, es complicado buscar realmente convergencias de hecho, ¿no? Cuando llega el momento de ponerse ¿no? a la demanda, a la lucha, a la construcción colectiva, es complicado, ¿no? Que esa transitoriedad como que sea eficaz y funcione, ¿no? Entonces, un poco cómo veis en el sindicato vuestra posible convergencia o vuestra convergencia
más o menos fluida o más o menos estructural con otros movimientos o con otras organizaciones, con otras causas. ¿Cómo veis eso? Pues eso es parte bastante integral de cómo se ha pensado el sindicato y de hecho se aterriza un poco en la idea de confederación de luchas. O sea, la idea es que desde el principio el sindicato tiene relación con, yo qué sé, por ejemplo, sindicatos laborales, organizaciones que tienen que ver con antirracismo, como el Sindicato de Manteros, Ecologistas en Acción, en fin, porque sí que es verdad que uno de los factores más importantes de los marcos del sindicato y de la narrativa del sindicato es que es interseccional, efectivamente, o sea, que es un problema. La vivienda es el principal factor de empobrecimiento de la población en España, pero aparte es un punto como muy donde interseccionan todas las opresiones. O sea, la vivienda tiene que ver con todo, tiene que ver con si no te la alquilan porque, yo qué sé, porque eres migrante, si de repente te tienes que separar porque, yo qué sé, sufres maltrato o lo que sea y tal, si la casa es absolutamente insostenible desde un punto de vista ecológico o se está construyendo un espacio en el que no debería, si tienes casa o no, o sea, es tan interseccional que creo que no queda otra. O sea, sería muy egoísta, creo, pensar lo contrario, que alinearte y trabajar codo con quienes ya conocen ese terreno. Porque, efectivamente, el sindicato es una organización que no es muy antigua ni para nada y tiene mucho que aprender de la gente que lleva ya tiempo en el terreno y en otros terrenos. Entonces, no hay más que unirse y escuchar y eso sí que eso se aterriza en relaciones que ya están consolidadas con algunos movimientos. Y, por ejemplo, a nivel vecinal, barrio, pues también se trabaja mucho con asociaciones de vecinas y tal, porque también está guay crear esas sinergias, no solo con gente que vive de alquiler, sino con la gente que vive en los barrios, que, como decíamos, España es un país de propietarios, entonces hay muchas personas que son propietarias y a las que también les preocupa esto. Pues eso muchas veces se gestiona a través de las asociaciones de vecinas y tal. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, con las ONGs de desarrollo hay mucho ahí también de cómo, quiero decir, cómo tener toda esta interseccionalidad en cuenta a la hora de hacer ese trabajo y cómo pensar, cómo intercambiar saberes, prácticas, o sea, todo lo que podamos tener en común para seguir desarrollando espacios habitables en todas partes o repensando los que ya hay, etcétera. Y yo creo que eso es súper importante y eso se tiene muy en cuenta. O sea, cualquier otra cosa me parecería como muy de egolatría, ¿no? De decir, vale, mi movimiento es el que más. Pues no, la verdad, aquí hay que colaborar porque todo el mundo sabe mucho de algo y lo suyo es como que vayamos pues eso, haciendo sinergias entre lo que sabemos unas y sabemos otras para llegar a alguna parte, ¿no? Porque el objetivo no es demostrar quién más sabe de sindicalismo, sino crear cambios en el mundo que sean duraderos y buenos, por supuesto. Oye, y ahora que ya estamos un poco en confianza, ¿no? Ya llevamos aquí un ratito, o sea, yo te escucho hablar de que es obvio, ¿no? Esa necesidad de articularse, de contar con los aprendizajes, o sea, como desde donde cada una está, ¿no? Pero luego eso, igual que lo de la participación que has hecho, ¿no? Entramos en los sitios en modo cliente buscando al jefe, sí, que me ha encantado la imagen. Yo creo que lo de colaborar también es difícil, ¿no? O sea, que también hay automatismos, inercias, desconfianzas. Sí, absolutamente. Eso, cuéntanos un poco eso, cómo lo vivís o cómo se deconstruye o qué. O sea, no... Yo creo que eso también requiere un esfuerzo de deconstrucción del ego que puedas tú llevar a los sitios. Y porque creo que muchas veces ese tipo de movimientos tienen mucho también de psicología casi. O sea, la gente habla mucho de política, de sociología, bla, 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 muy bien, sí. Pero hay mucho de psicología de con qué actitud vas tú a los sitios también, cómo te relacionas con las otras organizaciones, cómo intentas buscar puntos en común, por ejemplo, en vez de puntos en contra, ¿no? Porque muchas veces las negociaciones se van a pique o no fructifica una colaboración porque igual te estás centrando demasiado en lo que no tal. O sea, creo que hay mucho de tener ese temple y ese, por así decirlo, no sé, esa visión de un bien mayor por encima de los piques inevitables que pueda haber, porque al final es verdad que, yo qué sé, pues muchas veces son las mismas personas durante 20 años haciendo la militancia, entonces ya se conocen y cosas así, ¿no? O sea, creo que hay mucho ahí de soltar lastre de cosas que no importen y tratar de centrarte en lo que realmente sea más relevante, porque si no, pero en cualquier espacio... Es que es verdad que no estamos acostumbrados a colaborar, o sea, no se nos ha educado ni para derribar el asistencialismo ni para cooperar realmente a ese nivel. O sea, es verdad que la gente está muy acostumbrada a yo qué sé, intentar lucirse o a lo que sea, como si hubiese alguien poniéndote una nota o pagándote un plus, pero es que esto efectivamente no va de eso. Entonces, creo que es todo un sistema de cómo nos damos a conocer en sociedad como organización o como individuo que requiere mucha autocrítica y mucha deconstrucción. Y sobre todo la autocrítica, a veces creo que todos podemos pecar de no hacerla suficiente, la verdad. Pero bueno. Sí, yo creo que las organizaciones más sólidas, ¿no? Más consolidadas, más sólidas, ¿no? Con más estructura, las de desarrollo son un ejemplo, pero quizá
haya otras en la sociedad civil. Como que también tienen esa ventaja, que en muchos sentidos lo es, sin duda, pero que también es una tara en otros sentidos, ¿no? O sea, porque a la hora de acercarte a otros espacios que son pues, más fluidos, más abiertos, más horizontales, con otras lógicas, con otros ritmos, con otras culturas, pues nos cuesta. Justamente porque tenemos esa solidez y tenemos esa estructura, nos cuesta a veces como desembarazarnos de eso, de construirnos un poco, ir más abiertos a decir, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? El objetivo es este, esto es lo importante, este es el bien común que perseguimos y intentemos solventar todo lo que sea accesorio para que no sea obstáculo, ¿no? Y yo creo que muchas veces en espacios, se me ocurren varios, ¿no? Pero en espacios de convergencia en los que hay mucha diversidad de perfiles organizativos y hay movimientos sociales y hay organizaciones de un perfil, de otros sindicatos, etcétera, muchas veces nos cuesta hablar de los objetivos y de lo estratégico y nos enredamos mucho en lo instrumental, que en realidad en muchos sentidos son obstáculos porque hay muchas diferencias culturales, hay muchas diferencias sobre cómo vemos, cómo operamos, funcionamos, que en realidad debería importar poco y, sin embargo, como que determinan mucho esos espacios como de conversación o de construcción colectiva, ¿no? O sea, como que hay un punto ahí frustrante y yo creo que hay las organizaciones que llevamos más tiempo, la nuestra, pero también otras, y tenemos esa estructura como más sólida, pues quizás somos en parte las que nos tocaría hacer un esfuerzo como por deconstruir o desnudarnos un poco e ir un poco más abiertos a la conversación y al amor, iba a decir, ¿no? No, es que yo estaba pensando, pero si es lo mismo que el amor. Claro que sí, sí, sí. Oye, y mirando en esta línea que tienes en tu conversación, ¿no? Con esperanza pero sin ingenuidad, ¿no? Que es tan espectacular. Desde ahí, ¿cómo imaginas el sindicato de inquilinas e inquilinos dentro de 5 años, ahora que en un mes suceden cosas, ¿no? Completamente imprevisibles, ¿no? ¿Cómo imaginas el sindicato en eso, en un rato de 5 años? Pues, hombre, a mí me gustaría pensar que va a ser mucho más masivo todavía. O sea, como que la gente, bueno, que ya han surgido un montón de sindicatos por toda España, no solo en Madrid, cosa que ya es un tema como que me gustaría pensar que una persona de repente va a alquilar un piso, ve cómo está la situación o simplemente tiene cualquier tipo de problema y dice, me bajo a la asamblea. O sea, como que existe esa idea automática de saber que existe un espacio donde la gente se organiza para esto. Y luego ya, como en una clave más sindical, me gustaría que dentro de 5 años ya hubiera habido una gran primera huelga masiva de alquileres que hubiese bajado los precios al 50%. Ojalá, para eso estamos trabajando, de hecho. Pero me gustan tanto las dos ideas. O sea, la idea de, oye, el alquiler es un conflicto, que esto esté como superasentado a la sociedad. Y yo voy a organizarme para generar poder inquilino y para poder negociar mejor en esa situación. Y eso, que ya hayamos conseguido victorias explícitas sobre el precio que pagamos todos los meses con el alquiler, aparte de todas las promesas que se nos hacen siempre y que se suelen quedar en papel mojado. Me quedo, o sea, no se trata de resumir, ¿no? Pero yo sí me quedo algunas cosas que me llevo como para pensarlas y que creo que como que brillan así en la conversación que hemos tenido. Que por un lado, a mí me ha encantado escucharte, tú lo decías también, ¿no? Como que es como que se puede mezclar, como que mezcla bien, ¿no? La esperanza y casi lo utópico con la eficacia, ¿no? Y con lo posible, o sea, como que ese territorio en el que por un lado tienes ahí tus largos plazos y los cambios que buscas y todo eso, y al mismo tiempo es como, bueno, esto se puede hacer así, es trabajo, es esfuerzo, es construcción colectiva y es posible. Yo creo que ese territorio es como muy interesante, ¿no? Y lo has explicado súper bien. Y luego también como ese reto que comentamos también antes, ¿no? Es que hacer cambios culturales es complicadísimo porque hay un montón de actores en contra y porque están como en un territorio muy profundo y eso cuesta mucho y son 10 años, 20, 30 y al mismo tiempo vosotras sois el ejemplo de bueno, pues eso, ¿no? Coges un marco que estaba sentado como una base de aceite sobre la propiedad y el acceso a la vivienda en unos términos y el no acceso en esos mismos términos y lo convertís en un conflicto en un pispás, o sea, en un plazo más o menos corto. O sea, la verdad que el sindicato lleva como 10, 12 años, ¿no? Pero como que de repente eso desde fuera parece como una fractura
pues ya está, ya ha pasado, ¿no? Ya no se puede volver atrás, esto ya es un conflicto, ya es algo de lo que hay que hablar, es una conversación pendiente y estamos en ello, ¿no? Y tú insistías también mucho, Iciar, en lo de la participación, ¿no? en ese aprendizaje que quizá otros podríamos tener sobre cómo debe funcionar un espacio de participación, que nos has dado algunas claves también, que por otra parte son como muy orgánicas y muy naturales, ¿no? Es decir, no, termina. No, dale. No, es que yo decía, bueno, es que igual te puedes leer los materiales de Nadie dijo fácil o puedes escuchar a Sandra. Total. Es que has dicho, no, es que estaba pensando todo lo que tiene que ver con el conocimiento distribuido, las responsabilidades distribuidas, la parte afectiva, además de lo racional, transformar un poco el pensamiento para poder transformar nuestras capacidades de hacer, ¿no? O sea, y mirar todo con medio plazo, o sea, que has dado como si te hubieras repasado los materiales y voy a contar esto, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que que yo sé que es una palabra súper gastada, pero que ha sido así como inspiradora esta conversación mañanera, la verdad. Muy bien. Bueno, luego la gente lo escucha cuando le cuadra. La nuestra es mañanera, claro. Igual son las 2 de la mañana para quien esté... Si son como yo, que a lo mejor es que... con el insomnio, oigo muchos podcasts. Así que, pues yo creo que nada más. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros antes, por invitarme, la verdad. Que sacar ahí tiempo y hacernos un hueco para esto, pues es muy de agradecer. Y por nuestra parte nada más, que nos llevamos como bastantes cosas para seguir pensando, que es un poco pues la idea de este proyecto, ¿no? Aportar elementos para que esa conversación sea cada vez más, pues más amplia y también más profunda, si se puede. Estamos en eso, aún tenemos muchas cosas que hablar, siempre lo decimos y no parece que lo vayamos a dejar de decir a corto plazo, ¿no? Hay muchas cosas que hablar sobre cómo las organizaciones pues buscamos, apelamos a la gente y abrimos esos espacios de participación y les sumamos al cambio. Así que nadie dijo que fuera fácil y en eso estamos, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.